a la clase, pues, así. Es que es muy interesante lo que está diciendo, padre. Perdón. Sí, que hay que marcar su Biblia, porque cuando la marcan les recuerda una historia, una explicación. Si no la marcan, lo que no se ejercita se olvida. Y hay que ejercitar para... Ayer el médico me hizo un análisis, ¿no? De todo y me dice, ¿cómo está su memoria? Le dije, la memoria tengo muy buena, porque la ejercito cada día, ¿no? Estoy siempre tratando de recordar cosas de memoria. Y entonces las tengo así, pues, ved, todo el mundo sabe, por ejemplo, ustedes todos sabrán cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Ex de números. ¿Ve? Entonces, eso es fácil recordar 5. Pero si les digo, ¿y los 7 dones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? ¿Ve? Los 7 dones del Espíritu Santo yo lo aprendía Saenkofo Cipite. Saenkofo, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza. Ciencia, piedad, temor de Dios. Cipite. Para todas las cosas con 2 palabras, Saenkofo Cipite, pues llámese los 7 dones de las bienaventuranzas. Esas las sé en latín. Familue mimu pape, en latín. Misericordiosos, perseguidos, y así, ¿no? Pero en latín, esas las sé en latín. Todas las cosas, pues aprendiendo, es lo que llaman mnemonics, ¿no? Te aprendes las primeras letras. Por ejemplo, si preguntan los emperadores romanos o las persecuciones de la iglesia, Nerón, Domiciano, Tramar, Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, así las 10 persecuciones, lo mismo para aprender los emperadores romanos, lo mismo. Es muy fácil con tal de que se ejercite. Lo que no se ejercita se atrofia. Y pues, para tener buena memoria hay que continuar, pues cuando yo veo una cosa que escribí aquí, me recuerda algo. Es traer a la memoria algo, pues si no ejercitas la memoria te olvidas de los nombres de las personas y de las caras si no las ves por mucho tiempo, porque te imaginas cómo era y la gente cambia, ¿no? Bueno, ¿comenzamos pues ya? ¿O es hora ya? No, aún es temprano. Faltan 5 minutos. Tenemos aquí a ver, Irma Aldana. Después, Cris Carrillo. Después, Gisela de la Garza. Bambi. Rosa Rodríguez. Aún están llegando. Okay. ¿Hay más? Que hay más, sí. Si no prenden la cámara no se ve, pero sí está el monte. ¿Qué? ¿Comenzamos con la oración o esperamos a que sea ahora? A ver, van a llegar. Porque explique para los que van llegando por qué es importante tener limpia la Biblia o rayarla. Sí. Bueno, comenzamos pues primero, rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos ponemos bajo la protección de María, que estaba con los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, para que esté con nosotros, para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que entendamos la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hoy hemos celebrado, ¿qué fiesta es hoy? ¿Qué fiesta es hoy? Bueno, San León Magno. ¿Y ayer qué fiesta era? El día 9, la dedicación de la Basílica de Letrán, ¿no? Y leíamos en
en el Evangelio de ayer, en la misa, pues cómo Jesús echó a los vendedores del templo, del Evangelio de San Juan, ¿no? Y cuando tuve que leer el Evangelio en la misa, les subrayé mucho dos palabras, a ver si se acordaban. Y eran estas, dice que Jesús echó a los vendedores y les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan mi casa en un mercado. Y sus discípulos recordaron las palabras, recordaron, dice. Después más adelante dice que cuando dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo glorificaré, dice, pero el templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron. ¿Qué es recordar? Recordar no es solamente traer de vuelta a la memoria, sino entender lo que significa. Es lo que aquí lo que significa la palabra recordar, volver a traer a la memoria lo que Jesús quería decir. La palabra la leemos no para aprenderla de memoria, sino para tratar de recordar, de descubrir lo que Jesús nos quería decir siempre. Pues cuando una persona dice que lee 10 capítulos de la Biblia por día, qué pena. En vez de eso, lea un capítulo 10 veces. A ver si va entendiendo más. Pues si no, es como una lluvia rápida que se la lleva toda la corriente, ¿no? Mientras que si lees despacio, es como una lluvia despacito que va penetrando. La palabra de Dios tiene que penetrar en nosotros, ¿no? Y así entendemos la palabra de Dios. Bueno, estábamos hablando del Evangelio de San Marcos, ¿recuerdan? Y les decíamos la vez pasada que los problemas de la comunidad de San Marcos, el primer problema fue que se sentían tan débiles, tan pobres contra el Imperio Romano, que quería acabar con los cristianos. Y San Marcos les dice que si rezamos, tenemos de nuestra parte a Jesús, que es el Todopoderoso, que tiene todo poder y tiene poder sobre las enfermedades, sobre los pecadores, sobre los demonios, todo. Jesús lo puede todo. Y el que reza puede todo con Jesús. Es lo que decía San Marcos al principio. Para los cristianos que se sienten, yo no puedo nada, no podemos hacer nada, puedes rezar. Y la oración hace milagros. Esa era la primera lección que daba. La segunda era, los cristianos era un grupo que dividido entre ellos porque había fariseos que se habían hecho cristianos y que querían volver a incluir en la vida cristiana las prácticas de la ley de Moisés, la circuncisión, el sábado, etc. Y Jesús dice, no, ya no somos judíos, somos cristianos y hay que olvidarse de las costumbres, las tradiciones judías. Hay que recordar las enseñanzas, sí, de la ley, pero las costumbres y tradiciones no. Y después dice que, después de que ha hablado de que no tenemos que guiarnos por las tradiciones judías, pues nos cuenta cómo, decíamos, Jesús curó a varios enfermos. Y después, al final del capítulo 3, que hablan ustedes, veíamos la vez pasada, el capítulo 3, versículo 7. De vez en cuando San Marcos hace un resumen. Dice que Jesús se retiró con sus discípulos, capítulo 3, versículo 7, 3, 7. De que Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y los siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, Transjordania. Todo el mundo seguía a Jesús. Y como había, como estuvo en el versículo 9, como había mucha gente, encargó a sus discípulos que le prepararan la barca para que no lo estrujaran, ¿no? Y pues había sanado a muchos a quienes padecían dolencias. Y también echaba los espíritus impuros cuando lo veían
se postraban y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero les decía, shut up. Jesús no quería el testimonio del demonio, no a su favor. Y ahora viene, entonces ha dicho, los cristianos somos un grupo que parece que no podemos nada, pero con Jesús lo podemos todo. Los cristianos somos un grupo que no somos judíos, somos diferentes de los judíos con sus costumbres y tradiciones. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué somos nosotros? Los cristianos. Y nos va a decir ahora quiénes somos, qué somos nosotros. ¿Ok? Es el tercer tema. El primero era cómo enfrentarnos a todos los peligros y poderes del mundo. Y es con la oración. El segundo era que no somos esclavos de leyes y tradiciones y costumbres, que Jesús quiere renovarlo todo. Y el tercer tema, entonces, si no somos judíos, si no somos, ¿qué somos? Ya nos va a contar qué somos en la bendición de San Marcos. Y comienza ahí en el capítulo 3, versículo 13. Vamos a tener varias historias que nos van diciendo, no lo dice de una vez, lo diciendo poco a poco, quiénes y cómo somos nosotros. ¿Ok? Así, capítulo 3, versículo 12. Dice, subió después a la montaña, llamó a los que él quiso. Vamos, 3:13, ¿ok? Llamó a los que él quiso, y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Y designó a estos 12, a Simón, a quien dio su nombre Pedro, a Santiago, hijo de Zebedeo, a su hermano Juan, a quien dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Santiago, hijo de Alfeo, y nos da los 12 apóstoles. Pero fíjense, San Marcos nos dice cómo llamó a los 12 apóstoles. Para ver la diferencia, vamos a leer en Mateo capítulo 10. Nos cuenta la misma historia. Y a ver si se fijan la diferencia entre lo que dice San Mateo y lo que dice San Marcos. Hay que fijarnos porque cada evangelio cambia un poquito. Son como cuates, evangelios idénticos, pero cuando hay dos muchachas que son idénticas, a una la conozco porque en la mejilla tiene un puntito y nos fijamos en la mejilla, en aquel puntito, no soy la otra, soy diferente. También cuando los dos evangelistas nos cuentan la misma historia, palabra por palabra, tenemos que fijarnos en los detalles. Así Mateo capítulo 10 cuenta así. Dice, Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres son estos, y nos dice los 12 nombres. A estos, versículo 5, a estos 12 los envió a los sitios. Porque pues puede decir, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hace falta obreros, hace falta trabajadores y manda a los discípulos a predicar y a trabajar. Eso es en San Mateo. Fíjense, volvemos a San Marcos, capítulo 3, versículo 13. 3, versículo 13. San Marcos. Y pueden marcar en su Biblia si quieren. Voy a poner 2 palabras a marcar, ¿ok? Dice que subió Jesús después a la montaña y llamó
a los que él quiso y se acercaron a él. Lo primero que hicieron fue, se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Pero los va a mandar 3 capítulos más adelante. De momento los llama, se acercaron a él para que estuvieran con él. Jesús quería que sus discípulos fueran gente, no los se van enseguida a trabajar y a hablar y a predicar, gente que se quede con Jesús. Hay que convivir con Jesús para poder ser un buen predicador, ministro del Evangelio. Y se convive con Jesús en la oración, en la Eucaristía, todo eso, estamos conviviendo con Jesús. Y hay gente que sin convivir con Jesús, sin rezar y nada, se meten a predicar y a enseñar y a todo. Y se olvidan que lo que hay que hacer es, para que puedas hacer bien tu misión, tienes que acercarte a Jesús y convivir con Jesús. Y convivimos con Jesús primero en la oración, en la Eucaristía especialmente, ¿no? Y también en la comunidad cristiana. Hay gente que les gusta meterse a misioneros, a enseñar, sin estudiar, sin convivir, sin rezar, y van a fallar. Porque San Marcos dice que es el primero que escribe, que esos 12 se acercaron a él y los llamó apóstoles para que estuvieran con él. Y más adelante los va a mandar a predicar con poder de expulsar demonios. Pero lo más importante para uno que quiere ser misionero es el estudiar y vivir con Jesús. Y después ve unas de las mejores misioneras de la Iglesia Católica. ¿Sabes quiénes son? Las misioneras de la caridad. Las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ve? Las llamó misioneras de la caridad. Y ellas, ¿qué es lo que hacen? Sí, pasan 4 o 6 horas con los pobres, con los enfermos, con todos. Pero las primeras 6 horas prácticamente de cada día es estar con Jesús, convivir con Jesús. Y dicen, y es la vida de oración y el levantarse a las 4 de la mañana o a las 5, ¿no? Y estar hasta las 9, que van a salir a hacer algo. Estar conviviendo con Jesús para después poder llevar el mensaje de Jesús en el corazón, no en la boca. Y la Madre Teresa quería que sus misioneras aprendieran primero a convivir con Jesús para poder llevar el mensaje. Y lo llevan, como decía que San Francisco de Asís, ¿no? Que hay que predicar el Evangelio, a veces con palabras. Tenemos que predicar el Evangelio cada día, a veces con palabras. Pues lo predicamos siempre con las obras, ¿no? Pero aquí Jesús elige a los 12 apóstoles y a los que quieren ser los suyos para que estuvieran con él. Ahora comienza Jesús a reunir gente alrededor de él, que son los que creen, los apóstoles y nosotros que aceptamos a Jesús. Somos parte de esos, que nos ha llamado para que nos acerquemos a él y para que estemos con él. Y después los designó a los 12, y los 12 de los apóstoles. Y después de que ha llamado a los 12 discípulos para que estuvieran con él, aún no los ha enviado, los enviará mucho más adelante. Capítulo 6, ¿no? Pues nos cuenta en el versículo 20, Jesús y sus familiares. En el versículo 20, estamos capítulo 3, versículo 20 de San Marcos. Nos ha dicho que llama a los 12 y ahora dice que regresó a casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podían ni comer. Sus parientes, al enterarse, fueron para llevárselo, pues decían que estaba trastornado, que estaba fuera de sí. Eso literalmente dice en griego, ¿no? Que estaba fuera de sí, estaba trastornado, porque
sus parientes no creían en él. Y venían a llevárselo a Jesús, a agarrarlo y llevárselo como prisionero. Pero Jesús se escapó. ¿Ok? Y dice, versículo 22, entonces, esos familiares de Jesús, Jesús se les escapa, no los quiere como familia. La familia física no vale. Va a crear una familia nueva que comienza con los 12 apóstoles. Y después nos cuenta el versículo 22, 3:22. Y aquí algunos ya van a tener miedo, seguro. Dice, los maestros de la ley, los escribas, ¿no?, que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belcebú, el dios de las moscas, un demonio. Y añadían, con el poder del príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Acusaban a Jesús de hacer milagros con el poder del demonio. Y estaba bien claro que era con el poder de Dios. Entonces una cosa que era de Dios la atribuían al demonio. Y vamos a ver el pecado ese, ¿qué consiste? Jesús los llamó y les propuso estas comparaciones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Satanás es muy listo, no porque sabe mucho, sino porque es muy viejo. Lleva 2000 años tentando a la gente, 2000 años de experiencia, ¿no? Pero no es tan listo. Uno se puede engañar. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una familia está dividida contra sí misma, la familia no puede permanecer. Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que está llegando a su fin. La división es el comienzo de la ruina. Y es una cosa trágica que en nuestro país, aquí en Estados Unidos, estamos tan divididos, terriblemente divididos. Y algunos tratan de dividir a la iglesia. Y están haciendo la labor del demonio, ¿no? Y dice, nadie puede sembrar, entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si primero no ata al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Y después dice, les aseguro que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Será considerado culpable para siempre. Y la gente se asusta, ¿no? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Qué pecado estaban cometiendo aquí estos escribas que atribuían al demonio lo que era realmente obra de Dios? Pero odiaban tanto a Jesús que querían meter al demonio en la persona de Jesús. Era una cosa terrible, ¿no? El mayor pecado esa era una calumnia. Jesús obraba en el poder de Dios y lo calumniaban. Era una calumnia de la peor calumnia. Y dice que eso no tiene perdón. Y a mucha gente le ayuda, le asusta. Pero vamos a ver, porque San Juan también, en la primera carta de San Juan, capítulo 5, habla de unas cosas que no tienen perdón. Primera carta de San Juan, capítulo 5. Está antes del Apocalipsis. ¿Ok? La primera carta de San Juan. Antes de que comenzamos, mejor, versículo 13, para que vean el contexto. Primera carta de San Juan, capítulo 5, comenzando el versículo 13, 5:13. Confianza plena, dice. Les he dicho estas cosas a ustedes
que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Que nadie los engañe, tienen la vida eterna. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y sabemos que nos escucha cuando le pedimos algo. Sabemos que tenemos todo lo que hemos pedido. Que si pedimos con fe, Jesús nos escucha, estamos seguros que nos va a conceder lo que le pedimos. Pero ahora fíjense el versículo 16. Esto se ha escrito mucho sobre esto. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pida a Dios por él y Dios le dará la vida. A ese hermano que comete un pecado que no lleva a la muerte. Mas me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida, aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Que hay pecados, algunos dicen, hay pecados veniales y mortales. No, hay pecados que de por sí te llevan a la condenación eterna. Dice, y por eso no recen. Para San Juan, ¿cuál era el peor pecado? Fíjense, era el predicar una doctrina diferente a la que enseñaba la Iglesia de San Juan, la Iglesia Católica. Han salido maestros falsos, dice, y esos son el anticristo. Los maestros falsos están creando divisiones en el pueblo que cree y hacen la labor del demonio. Son anticristos. Y para San Juan, esos que voluntariamente a sabiendas destruyen la fe de las personas, esos no tienen perdón. Dios siempre perdona y la bondad de Dios es mayor que todo pecado. Pero hay ciertos pecados que los pecadores no se van a arrepentir. Porque el arrepentimiento es una gracia de Dios. Pedimos a Dios que nos convierta, conceda el arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos pecados? Ve, en San Marcos lo llama pecado contra el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, el Espíritu de la fe en Jesús, con el que Jesús obraba los milagros y lo atribuían al demonio. Era lo más santo y decían, es del demonio. En la iglesia es difícil pensar en algo semejante, pero un ejemplo que yo diría es, imagínense que una familia odian a un sacerdote, que es muy bueno, pero porque ellos querían beneficiarse en su parroquia con dinero, con lo que sea, dicen, lo vamos a destruir a ese sacerdote. Y es un sacerdote muy bueno, que hace todo lo que honradamente, lo mejor que sabe. ¿Saben qué? Vamos a acusarlo a Roma de que solicitó a una mujer en la confesión, etc. Porque es un pecado que va a Roma y le van a quitar el sacerdocio y le van a prohibir para siempre así. Dice, vamos a destruirlo con una mentira, porque se inventa una mentira, acusarlo falsamente para destruirlo. Esos que hacen ese tipo de calumnia, de que algo que era santo y era de Dios, lo hacen del demonio, esa gente no se va a arrepentir. Cometen un pecado, esa calumnia de decir, pues yo me acuso de que calumnié a un sacerdote, etc. Porque si tú te acusas de eso, tiene que ir también, un sacerdote no te puede perdonar ese pecado en la confesión. Si tú te acusas de haber acusado falsamente a un sacerdote de eso, el sacerdote no te puede perdonar eso. Hay algunos pecados, unos pocos, que están reservados a la Santa Sede. Es un pecado terrible, una calumnia a uno que es santo, que hace lo mejor, tratar de destruirlo, atribuyéndolo, que hace la labor del demonio, que ha hecho eso. Ese pecado, dice, Dios no le va a dar el don de la conversión final. No se va a convertir, le da vergüenza el confesar ese pecado, etc. ¿Ve? Hay gente que
hay ciertos pecados que todo pecado nos tiene que avergonzar si somos hijos de Dios, ¿no? Pero hay pecados que avergüenzan a la gente. Por ejemplo, cuando estaba en el valle, venía a veces viejitas que habían tenido un aborto cuando eran teenagers y nunca se lo dijeron a nadie. Y ahora a los 70 años vienen a confesarse. Pues la pobre mujer estuvo 70 años llevando eso en su conciencia y rezando y sufriendo. Que Dios te perdona, que has sufrido bastante. 5 Ave Marías de penitencia y nada más. Porque hay personas que se avergüenzan de sus pecados y es normal y es bueno avergonzarse de nuestros pecados. Pero todos somos pecadores. Los que dicen que ellos no son pecadores se engañan a sí mismos. Te lo dice San Juan al comienzo de esa carta, la primera carta de San Juan. Si alguien dice que no hemos pecado, hace a Dios mentiroso, porque todos somos pecadores, ¿no? Y entonces, pues, dice, hay ciertos pecados que están reservados a Roma, que el Santo Padre, para que vean que lo que has hecho es una cosa terrible. Pero esa gente, pues, no se arrepiente. Les da tanta vergüenza lo que han hecho de destruir a una persona buena. Así que el arrepentimiento es un don de Dios. El sentir, ese pesar por sus pecados, ¿no? Y ese sería... ¿Y usted cree que alguna de esas personas que sí haya sido en realidad de las que hizo ese pecado y que sí se alcanza a arrepentir ya en la hora de su muerte, se da arrepentimiento real? Sí, si se arrepiente de verdad, el poder de Dios, la misericordia de Dios es mayor que todo pecado. Todo pecado puede obtener el perdón de Dios. Pero aquí dice que hay ciertos pecados, para el arrepentimiento es un don de Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que esas personas se exponen a que no reciban el don del arrepentimiento y que no se arrepientan en el último momento, que estén tan avergonzados que nunca digan I am sorry, ¿no? Eso sería lo equivalente, ¿ok? Pero aquí, pues, atribuían las cosas de Jesús, que era echar demonios, etcétera, decían, es que él tiene el poder con el demonio. Era el poder de Dios y lo atribuían al demonio. Es una cosa terrible. Lo más santo, hacerlo pecador, hacerlo pecado, ¿no? Y así pues, ¿cómo? Esa gente que hace tiempo por ignorancia, como quiera, eran pecados muy fuertes. ¿Cuál? O sea, ellos haciendo eso por ignorancia. No, estos no, los fariseos, los maestros de la ley sabían que Jesús hacía el poder de Dios. Pues San Juan dice que Nicodemo, un maestro de la ley, vino a Jesús y le dijo, nosotros sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Ellos sabían que era el poder de Dios, pero que odiaban tanto a Jesús y no querían que la gente creyera en Jesús. Y le dicen a la gente, es con el poder del demonio. Estaban tratando de llevar a la gente, separar a la gente de la fe en Jesús. Y eso era terrible, porque es que venía a traer todos a él y sabían que el poder de Jesús era de Dios. Lo sabían, pero a sabiendas de que Jesús tenía el poder de Dios, decían que no, que era el demonio. Es como cuando una persona sabe que una cosa es santa y dice, no, eso es malo. No, por favor, no llames malo a lo bueno, a lo santo, ¿no? Y así pues hay ese pecado, no significa insultar al Espíritu Santo, es el poder, la bondad de Dios atribuirla al demonio. No es fácil esto, ¿no? Pero San Juan dice que para San Juan el peor pecado es el sacar a las personas de la fe que han recibido, el apartarse de la iglesia. Si no, vamos a verlo un momento, ¿no? Ahí en la primera carta de San Juan. ¿Okay? Estábamos en la primera carta de San Juan, que está al final, en el capítulo
Comienza ya en el capítulo 3. Bueno, sí. Bueno, el capítulo 2 habla del anticristo. Primera carta de San Juan, capítulo 2, comenzando versículo 18. 2:18. Dice, hijos míos, 2:18. Primera carta de San Juan. ¿Lo tienen ya? 2:18. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, han surgido muchos anticristos. No unos, no muchos. Esta es la prueba de que ha llegado la última hora. Desde que llegó Jesús, ha llegado el final de los tiempos. No hay que esperar que Dios nos dé otra revelación, otra cosa. La revelación final nos ha sido dada. Es como cuando vas a comprar una cosa y te dicen, bueno, te compramos 20. No, bueno, 18. Dígame, ¿cuál es el precio más bajo? De 14. No. A 12. Te dije que el precio más bajo y no me lo diste. Ya me has engañado, me has mentido. Aquí dice, la revelación final nos llegó con Jesucristo. Es la última palabra de Dios. Y si alguien trae otra palabra, es mentira, ¿no? Y dice San Juan que la iglesia tiene la última palabra de Jesús. Nosotros. Y dice, del anticristo, versículo 19, dice, salieron de entre nosotros porque no eran de los nuestros. Anticristos es gente que salió de la comunidad cristiana, de la comunidad de San Juan, que estaba en comunión con los apóstoles. Salieron de entre los nuestros porque no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Uno que está en la fe católica nunca debe abandonar su fe. Ve, cuando comenzaron los protestantes, con Martín Lutero y Calvino, pues hacían propaganda por todos sitios. Y las últimas palabras de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, fueron, gracias a Dios que muero, hija de la Iglesia. Que no he salido de la Iglesia que nos viene de los apóstoles, porque había gente ya en España que estaban haciendo protestantes. Y dice, eso es lo peor que puede suceder. Y dice, gracias a Dios que muero, hija de la Iglesia. Pero continúa así, versículo 20. Ustedes, en cambio, tienen el Espíritu que viene de Dios y lo sabe todo. Ustedes ya saben cuál es la verdadera fe. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen. Porque ninguna mentira procede de la verdad. La gente buena, cuando escucha a esos predicadores, no les hace caso o se dan cuenta de que lo que dicen es mentira. ¿Ve? Y yo les digo que cada día escucho la televisión católica, que viene casi toda de Boston, y también escucho que es esa televisión bíblica, pero que ha meditado mucho sobre ella y trata de decir lo que la Biblia me dice. Mientras que otros usan la Biblia para decir lo que ellos quieren a la gente. Esta semana oí de aquí, Heidi, de San Antonio. Este señor, el padre, no el hijo, el padre, hablaba del libro del Apocalipsis, que bueno, les gusta hablar siempre que ya viene el fin del mundo, etcétera, y no, todos se van a condenar, nosotros nos vamos a salvar. Los que están allí en el cornerstone, ellos van al cielo, todos los demás, y se lo creen. Y los está engañando. Y esta semana decía que, para que vean cómo mete la política, el libro de Apocalipsis dice que va a haber una batalla final y que hay un ángel que va a secar el río Éufrates para que vengan los poderes del Oriente a luchar contra la ciudad santa, Jerusalén. Y él decía,
los poderes del Oriente, es la China. Y la China va a venir a atacar al pueblo de Dios. Así, por nombre, por la China, que es los poderes malos de la Biblia. Y eso es política, es terrible, porque en el libro de Apocalipsis, pues está anunciando el fin del poder de la bestia, que es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, hasta lo leí para ver, ¿no?, que el Imperio Romano en tiempo de Julio César, durante un triunvirato cuando se dividió el imperio entre tres, pues uno de ellos, uno de los triunviros, trató de conquistar lo que es ahora Irak, el río de Éufrates, ¿no? El Tigris de Éufrates. Trató de conquistar y fue allí con, creo que fueron 7 legiones romanas, y se metió en el desierto a luchar en aquella región, la que llamaban Parcia, los partos, que venían de el área cerca de Irán, y atacaron a las legiones romanas. Iban a caballo. Los romanos iban todos con escudos, con todo, ¿no?, despacio, eran muy buenos para luchar cuerpo a cuerpo. Pero estos árabes se acercaban a caballo cerca de los legionarios, les disparaban flechas y se escapaban. Y les estaban lloviendo flechas e irían a los soldados, y poco a poco fueron diezmando las legiones y los atacaron, y murieron más de 30.000 romanos en esa batalla, la batalla de Carras se llama, el año 53. Entonces, cuando se predica el Evangelio y todo eso, recordaban que el Imperio Romano no iba a durar para siempre. Había un poder allí que podía venir a derrotarlo. Ya les habían derrotado en esa batalla, que las legiones romanas fueron, bueno, solamente se escaparon unos 3.000 soldados, los demás todos murieron, la mayoría, unos pocos cayeron prisioneros. Pero fue la primera gran derrota del Imperio Romano por un poder que vino del este, que era el área de lo que es ahora Irak, ¿no? Se metieron en el desierto. Y los romanos eran buenos para luchar en colinas sin pan, sí, pero no, el desierto, que no hay nada, nada te protege. Y entonces, pues, el fin del mundo, en el Apocalipsis, dice que el poder de Roma, el poder de la bestia que persigue a los cristianos y los mata, etcétera, la bestia va a caer derrotada y va a venir un poder del Oriente. Ya el Imperio Romano había sufrido ya, y está anunciando que el Imperio Romano no va a durar, la Iglesia va a durar. ¿Ve? Y hoy celebramos, hoy, la fiesta de San León Magno, ¿no? Y han leído San León Magno, todo el mundo lo conoce. ¿Por qué? Caso famoso. ¿Qué ganó, qué victoria obtuvo San León Magno? Contra Atila y los hunos, que eran unos bárbaros que vinieron. Atila, decían que donde pisaba su caballo jamás volvía a crecer la hierba. Y vino del oriente, del sur de Rusia, vino con sus ejércitos, conquistó media Europa y llegó hasta Italia. Y creían que, bueno, llegaba hasta Francia para meterse en Italia. Y allí hubo una batalla en Chalon, la famosa batalla, el año 552. Allí fue derrotado. Y entonces él se dirigió hacia Italia, pero tenía miedo. Y dice que quería saquear a Roma, porque Roma, pues sabían, había sido capital del imperio. Pero cuentan que cuando iba hacia Roma, dicen que el Papa San León Magno salió al encuentro de Atila, y vestido con vestiduras papales, etc. Sale enfermo, y dice que Atila pues se asustó y se volvió y no atacó Roma. Eso lo cuentan los historiadores. Otros dicen, quizá porque le dieron un pago. Otros dicen, no, porque antes de Atila
hubo el primer rey visigodo que llegó a Italia, fue Alarico, Ulrich Alarico, y ese saqueó Roma el año 410 y al año siguiente murió. Y muchos dicen, ¿ves? Ese murió porque atacó la ciudad santa, Dios lo mató. Entonces llega Atila y dice, te vas a meter con Roma, cuidado, que mira, el otro murió, te va a tocar morir a ti. Y dice que no atacó, Italia se volvió. Y fue que San León Magno dice que salió a su encuentro, lo paró, y algunos dicen que junto a San León Magno estaban los dos apóstoles, San Pedro y San Pablo, que lo asustaron. Por lo que sea, él no atacó Roma. Otros dicen, quizá le dieron un pago para que se volviera. Otros que fue porque era supersticioso y había perdido una batalla en el centro de Francia. De todas formas, San León Magno fue el santo que salvó a Roma de Atila. La gente sabe cuando está ahí en Jeopardy, Atila de Han, ¿no? El uno, el jefe de los unos. Pues San León Magno fue el que salvó a Roma. Y desde entonces lo llamaban el Grande, San León el Grande, el Magno. Y fue el Papa que consolidó la Iglesia Católica, porque era un hombre tan santo y tan sabio que cuando había obispos tenían problemas en Francia, en España también hubo un caso, y también en Constantinopla, iban al Papa San León a que él diera la solución, el juicio. Decían, porque es sucesor de Pedro. Y él fue el primer papa que se llamó a sí mismo vicario de Pedro, no vicario de Cristo. El papa es el que toma el lugar de San Pedro, es el vicario de Pedro. Y San León Magno fue el primero. Dice, yo soy aquí vicario de Pedro. Quiere decir que tengo la personalidad de Pedro y hablo y obro como Pedro, todo en defensa de Jesús. Y fue el primer papa que fue enterrado en el Vaticano. Quiso ser enterrado donde había sido enterrado San Pedro, que entonces aún no había la Basílica de San Pedro, como tenemos ahora, ¿no? Quiso ser enterrado allí. Pero, en fin, él salvó a Roma y pues después, en aquel tiempo se discutía mucho a ver si en Jesús había una o dos personas. Jesús era solo hombre o solo Dios. Y había unos, los monofisistas, de una sola persona en Jesús, monofisistas. Decían que Dios es como un océano. Y si pones tú una gota de agua dulce en el mar, ¿qué pasa? Que desaparece, ¿no? Entonces, Dios es como un océano. Y si les une la naturaleza humana a Dios, la naturaleza humana desaparece. Es absorbida por la divinidad. Decían, Jesús era solamente Dios, no era hombre. Y San León dice, Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Pero bien clara, dos personas distintas, pero íntimamente unidas, ¿no? Y escribió a todos, hubo el concilio de Calcedonia, un concilio, y dice que el Papa San León mandó una carta a los obispos reunidos en Calcedonia para discutir qué hacemos con estos que no creen así. Y el Papa San León Magno dijo, esta es la fe de la Iglesia. Y les dijo, un solo Dios y hombre verdadero, Dios y hombre verdadero, dos naturalezas, etc. Dicen que cuando leyeron la carta del Papa dirigida a los obispos, se habían reunido, dijeron, Pedro ha hablado. Esta es la fe de Pedro, es la fe de la Iglesia. Y era San León el que habló. Y entonces decían, cuando San León habla, es Pedro el que habla. Desde entonces ya el Papa se sentía como, no jefe, sino como pastor de toda la Iglesia. Y es el gran santo que leemos sus homilías muy, muy buenas. El día de Navidad leemos el sermón de San León Magno. Dice, el día de Navidad es el día que todo el mundo tiene que alegrarse. Dice, los santos porque viene la santidad, llenado de santidad.
los pecadores, porque trae el perdón para todos. Todo el mundo el día de Navidad tiene que alegrarse, sea santo, sea pecador, porque viene en nuestra cabeza, ¿no? Lo ponía todo en términos muy sencillos, pero la fe de la Iglesia ha estado siempre atacada. Y para San Juan, los que atacaban la fe de la Iglesia, los que dividían a la comunidad, eran anticristos. Y el anticristo ha existido todo el tiempo. Ha habido anticristos, gente que trata de dividir la comunidad cristiana y apartarlas de la fe que nos viene de los apóstoles. Son anticristos. Y unos lo hacen a sabiendas, otros lo hacen en instantes muy buenos, otros que son todo por el dinero y de mala fe, ¿no? Yo he oído, porque he oído de todos, ¿no? En fin, ¿alguna pregunta sobre eso? A ver, bueno, entonces vamos pues a San Marcos, la familia de Jesús. Llamó a los 12 apóstoles y le dijeron después que el capítulo 3, versículo 31, después del blasfemia contra el Espíritu Santo. 3:31. Llegaron su madre y sus hermanos dando eso fuera. Le dijeron, tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera y te buscan. Jesús respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor de Jesús como ustedes, alrededor mío así, añadió, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que cumple la voluntad de Dios es hermano, hermana y madre de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Ve? En el mundo antiguo, en el mundo judío especialmente, con la mentalidad judía, ¿cuáles eran las personas más pobres en el mundo? Las viudas, ¿no? Porque las viudas no tenían a nadie. No tenían marido, no tenían nadie. Estaban solas. Después, ¿quiénes eran los más pobres? Los huérfanos. Un huérfano que no tiene nadie que le proteja. Se gente muy pobre, ¿no? Y en la iglesia nadie tenía que estar tan pobre que no tuviera alguien consigo. Y Jesús dice que el que hace la voluntad de Dios es mi hermano. Todos necesitamos un hermano. ¿Qué es el hermano en la mentalidad bíblica? Tu hermano es el que te va a defender cuando te ataquen. Tu hermano va a salir en tu defensa. Todos necesitamos tener un buen hermano. Después, ¿quién es mi hermana? ¿Qué es lo que hace tu hermana? Tu hermana es la que te sirve, la que te ayuda, tu hermana. Todos necesitamos una hermana que se desvive y nos ayuda con nosotros. ¿Y quién es la madre? La madre es la que siempre te ama, que nunca te va a negar. El que cumple la voluntad del Padre es todo para mí, es mi apoyo, es la que me protege y la que me ama siempre, es el que me ama siempre, el que me apoya siempre, el que me defiende siempre. Ese es mi discípulo. Todos estamos llamados a ser hermanos de Jesús, que defendemos a Jesús y nuestra fe en Jesús, que somos servidores de Jesús, hermanas de Jesús, y que somos madres de Jesús, siempre fieles, vamos a amarlo para siempre. Dice, la comunidad cristiana somos todo para Jesús y Jesús es todo para nosotros. ¿Ok? Y todos, dice que Jesús dijo, mirando a los que estaban a su alrededor, los que estaban escuchándole, eran los discípulos de Jesús. Los que estudian la clase de Biblia son discípulos de Jesús. Y todos ustedes son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Y todos juntos somos hermanos de Jesús. Y todos somos juntos hermanas de Jesús. Y todos damos a luz a nuevos miembros en la iglesia. Todos traemos a nuevos miembros, damos a luz, somos
madres también de Jesús. La iglesia es la madre, la hermana de Jesús, todo, la comunidad cristiana. Y entonces, pues, nos está diciendo cuál es la familia de Jesús. Pues ya no son los familiares esos, sino los que están alrededor de Jesús. Y con los 12 apóstoles. Bueno, los apóstoles van a ser enviados a predicar. Y entonces las familiares de Jesús ya no cuentan. Aquellos familiares por la sangre. Y cuando Jesús vaya a Nazaret, allí no encontró fe. No tiene ningún hermano ni hermana, porque nadie cree en él. Y los hermanos de Jesús son los apóstoles que le acompañan. Cuando Jesús dice, pues si conocemos esos, tiene hermanos y su hermana, son Judas y esto, ya no son sus hermanos. Los hermanos de Jesús son los que creen en Jesús. Y la familia física de Jesús ya no contaba. Vamos a verlo más adelante en San Marcos. Pero aquí, pues, para ser hermanos de Jesús, bueno, Jesús llamó a los discípulos que estuvieran con él, ¿no? Estar con él. Y después, más tarde, para que seamos los que propagan. Sí. Todavía no estábamos en este espacio antes. Sí. Entonces, imagínate, de ahí. ¿Quién habla? Bueno, está bien. Ahora continuamos, pues, la verdadera familia de Jesús son los que están alrededor de Jesús escuchando su palabra. ¿No? Y bueno, ya, bienaventurados los pechos que amamentaron, etc. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Son más importantes que mi madre física para Jesús. Los discípulos son todo para Jesús. Y Jesús es todo para nosotros. ¿Ok? Y entonces, pues, más adelante nos mandará a predicar. Y ahora, después de esto, esta introducción, nos dijo que los cristianos son gente que no tiene poder, se sienten débiles. Los cristianos son diferentes de los judíos, ya no pertenecemos a esa familia judía. Entonces, ¿a qué familia pertenecemos? Si no pertenecemos a la familia, a una nueva familia que Jesús está formando, con sus 12 apóstoles y con todos los que le escuchan. Y nosotros somos la familia de Dios. ¿Ok? Y nosotros estamos llamados a dar luz a nuevos miembros de la familia. Somos hermanos y madres de Jesús, ¿no? A propagar la familia de Jesús. Y aquí termina la primera parte del Evangelio de San Marcos. Ahora vamos a pasar la semana que viene al sermón de las parábolas, que es el reino de Dios. ¿Ve? Este domingo vamos a tener una parábola. El reino de Dios es semejante a un banquete de bodas, ¿no? Eso es común. Y que había 10 vírgenes esperando la llegada del novio. Y claro, el novio todos lo saben, ¿no? El novio era Jesús, ¿no? Pero 5 vírgenes eran necias y 5 eran prudentes. Y todas tenían lámparas. Todas habían recibido o les habían dado una lámpara. Pero después unas no tenían bastante aceite para la lámpara. ¿Y quiénes han sido invitados al banquete de Jesús, a las bodas de Jesús? Todos nosotros. Bienvenidos a la cena del Cordero. Todos hemos sido invitados y todos nos han dado una lámpara, una luz. ¿Cuál es la luz que nos han dado? La fe, la luz y la palabra de Jesús. Tu palabra es una luz para mi sendero. Los salmos, ¿no? La fe es la luz que hemos recibido y la lámpara, ¿no? Pero esa lámpara hay que alimentarla. La fe hay que alimentarla. Y si no se alimenta, si no se gasta el aceite, se apaga. ¿Y la fe con qué se alimenta? Con la palabra de Jesús. Con la palabra de Jesús. Y con la oración, claro. Y los que no alimentan su fe con la palabra de Jesús y con la oración, pues a veces se encuentran que han perdido la fe. La lámpara que recibieron, la fe que recibieron, ya no tiene aceite. He perdido la fe y se van con Dios, que sabe con qué iglesia y con todo.
¿Por qué han perdido la fe? Porque no han alimentado su fe. Y la fe se alimenta en la visión de San Marcos y San Mateo con la palabra de Jesús. Es alimento y con el amor. Muchos padres decían que el aceite es el amor. El amor y la palabra de Jesús son el aceite. Y dice que llegó el novio a medianoche y se durmieron todas. No es que eran unas buenas, otras eran malas, todas eran dormilonas. ¿Ok? Se durmieron todas. Pero en las palabras hay cosas raras. Dice que les mandaron, las prudentes dijeron, vayan a comprar. Pues entonces no había un H-E-B o un Walmart 24 horas. ¿Cómo van a comprar a medianoche? ¿A dónde? Eso es parte de que, bueno, aquí tienes esta vida, tienes todo el tiempo para alimentarte y para prepararte. Porque Jesús nos ha invitado a todos. Y entonces, pues, esas 10 llegaron y ya no se les abre. Y Jesús dice, no las conozco. Porque ellas no... Ve, Jesús quiere reconocernos a nosotros. ¿Y cómo te reconoce Jesús a ti? Ve, San León decía que él era el vicario de Cristo, de Pedro. Yo tengo que hablar como Pedro, pensar como Pedro. Y nosotros somos también mensajeros de Cristo. Jesús tiene que reconocer en nosotros su imagen, que tratamos de hablar como Jesús, de obrar como Jesús, de pensar como Jesús. Y cuando lleguemos allí, Jesús nos conoce. Pero a los que van sin nada, pues dice, no les conozco. Pero si estoy bien contigo, no. Entonces, toda nuestra vida es un revestirnos de Jesús. Y tenemos que ir paso a paso cada día. Y esas vírgenes, pues, se quedaron fuera, ¿no? Y la vida cristiana, San Mateo escribía a cristianos. Algunos dicen, es que 5 eran los judíos que no escucharon a Jesús, y etc. No, San Mateo escribía para los cristianos. Un evangelio para que los cristianos conozcan su fe. Y para los cristianos para decirle, tú recibiste la fe, la lámpara de la fe, y si no alimentas tu fe, se te va a perder. No va a funcionar cuando aparezcas ante Jesús. Y algunos, pues, tienen muchas devociones que rezan esto y hacen lo otro. Pero si no hacen oración asidua, si no reciben los sacramentos ni nada, pues están fallando seriamente. Porque los sacramentos, Cristo, es parte de nuestra fe y alimentan nuestra fe. Y la fe alimenta el amor y el amor alimenta la fe. Los van juntos, ¿no? Y así, pues, en esa parábola está escrita para nosotros. Preguntarnos, ¿alimentas la fe? ¿Tienes la lámpara o no? Y no hay que pensar que, ve, cuando les pidieron, danos de su aceite, nadie te va a salvar. El día que tú mueras, ve, entre los italianos había mucho la mafia, ¿no? Y la mafia siempre se hacían amigos de obispos y de todo, dándoles muchos, creyendo que si soy amigo del obispo, cuando me muera, el obispo me abre las puertas del cielo. Y creían así. No, el cielo no se gana con nada. Las puertas del cielo se abren para los que se han ganado a sí mismos, para Cristo. Y eso es lo que tratamos de hacer, conocer nuestra fe, conocer el Evangelio, para saber qué es lo que nos enseña Jesús, cómo podemos ser como Él. Y vamos a continuar la semana que viene. ¿Ok? Gracias a todos ustedes. ¿Ok? A todas. Sí. Vamos a rezar juntos el Ave María. Sí. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Eres contigo. Bendita Bendita tú eres entre todas las mujeres, mujeres y y bendito es el bendito es el fruto de vientre, tu vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora de y en la nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Yo la Padre, recibo. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Gracias. La semana que viene hay clase. Sí, Sí. las personas que viven aquí en San Antonio